Bueno, decíamos nosotros que en todo caso veíamos que Argentina se proyecta como un país con mucha conflictividad, quizá de aquí para adelante, y entre otras cosas la conflictividad, bueno, tiene su origen en el hecho de que una educación no ha llegado en toda la profundidad que una sociedad necesita. Y ese es el motivo de la conversación con Luciano Zócola. Luciano, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Te pregunto, en todo caso, si has escuchado por lo menos los perfiles, hubo una conferencia de prensa del Ministerio de Educación que va a asumir en la provincia de Santa Fe con su equipo. ¿Tenés una idea de...? Sí, sé que dentro de los pilares de las preocupaciones fundamentales está la cuestión de la alfabetización. Sí. Y es un trabajo que venimos sosteniendo desde hace un tiempo en relación a la educación, apoyo educativo en general de los sectores más pobres de la sociedad, de las niñas y de los niños. Claro. Y hace 4 años en especial el tema de la alfabetización con una propuesta muy concreta, adaptada a la realidad de nuestros chicos y Claro, chicas. hay una cuestión y es la siguiente. Mucha gente ha mostrado sus quejas respecto de tener que ser solidario con los que están mal y ayudar, pagar impuestos, en fin. Pero no hay otra salida que no sea la educación para esa gente. No solo que no hay una salida de una educación para las personas que integran, sino no hay una salida para la sociedad. ¿Qué podemos hacer con un 40% de los que hoy son niñas y niños que alcancen a la edad laboral, por ponerle un criterio económico a esta cuestión, si es que no pueden comprender un texto y entonces terminar una escuela secundaria? Y la raíz del problema, que es de la educación, está en la alfabetización. No cabe ninguna duda. Un problema que en términos de diagnóstico hay mucho dicho, escrito y demostrado, pero que hay que encontrarle salidas diferentes. Con esto yo no me gusta tachar a la escuela como que la escuela no funciona. Lo que sucede es que el problema es de tal dimensión que ya la escuela no alcanza, que es distinto. Los sectores medios, como nuestros hijos, nuestros nietos, de acuerdo a la edad que tengamos, tienen siempre el contexto familiar que los ayuda y los apoya, o si no, está la maestra o maestro particular. Estos sectores no tienen esa posibilidad y entonces se resiente en general todo el tema educativo y fundamentalmente el tema de la alfabetización, que es el punto de partida para cualquier tipo de educación. Nos decía una docente de 3er año de uno de estos colegios de los barrios, que es profesora de matemática. El problema para resolver las matemáticas, ante todo, se ha convertido en un problema de lengua, porque los chicos no comprenden la consigna de 2 renglones. O sea, no estamos hablando ya de comprender un texto de García Márquez, estamos hablando de entender un planteo. Entonces, concretamente, nosotros estamos trabajando mucho desde el Movimiento de los Sin Techo con una propuesta que es concreta, una propuesta que la hemos probado y una propuesta que está en proceso. Y nosotros podemos decir que la alternativa a este problema consiste en que la escuela enseñe desde afuera, en este caso la organización Los Sin Techo apoye este aprendizaje con tutoras comunitarias y con aulas con conectividad, con una tarea de tutoras que es de cercanía, que muchas veces consiste en ir a buscar al chico a la casa, a veces a despertar la mamá a las 9 de la mañana, porque han pasado una noche, a saber que un chico si no viene es porque han tenido una noche difícil, y estar en permanente contacto esa tutora con la docente para acompañar el aprendizaje de los chicos. Esto con un método que nosotros estamos trabajando, que no lo desarrollamos nosotros, que está basado en el devenir natural, así como el chico aprende a leer y escribir de la madre, naturalmente, la lectoescritura no es un sistema natural, pero incorporar los mismos principios fundamentados en la neuroeducación. Y hoy eso hace mucho que ese método en general no se usa. El problema no es solo el método, pero en estos sectores, porque cualquiera puede decir, mi hijo aprendió con otro método, sí. Mi nieta empezó el 1er grado sabiendo leer y escribir, los padres se negaban a enseñarle a leer y a escribir, pero en su biblioteca tiene 43 libros de cuentos, que le fueron leyendo todas las noches desde que era chiquita. Entonces, el contexto es totalmente diferente a lo que puede llegar a... Entonces, por eso hace falta una subvención. No una subvención económica, hace falta una subvención pedagógica. Y hay que poner entonces al servicio de estos sectores
un sistema sencillo, simple, en coordinación con la escuela y aprovechando las tecnologías que se pueden dar. Y por eso este programa, denominado De la tiza a la robótica, que tiene 3 pilares. El central, que es la alfabetización, que se vale de recursos tradicionales, y también desarrollamos aplicaciones en realidad aumentada con elementos culturales de los barrios. El segundo es el diagnóstico temprano de la salud. Se hacen análisis de vista y oído, diagnóstico de vista y oído. Para dar un dato, el 24,5% de los chicos tenía dificultades para ver y escuchar, y de los que tenían problemas para escuchar, la mayoría eran tapones de cera. Eso para dar una idea de que también se puede resolver fácilmente el problema. Y la tercera es lo que llamamos divulgación de la ciencia. Los chicos con sus equipos, con sus delantales, hacen experiencias científicas, porque así como vale la alfabetización del lenguaje, también vale la alfabetización para la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, hay una necesidad de un cambio cultural en términos pedagógicos para resolver la crisis educativa. Hay que hacerlo, pero el cambio no viene por la complejidad de una nueva teoría educativa. Al contrario, con nosotros trabajan 2 personas que nos ayudan mucho. El doctor Panzadoliani, que es un prestigioso neurocientífico y con mucha experiencia en educación, y Daniel Pietro Castillo, que es un pedagogo y especialista en comunicación. Daniel habla de que la pedagogía tiene que tener 2 líneas centrales, que son la claridad y la sencillez. Entonces, no hay que ir en busca de teorías muy complejas, hay que bajar un cambio y hay que hacer actividades y trabajos y métodos y propuestas que sean claras y que sean sencillas y que pueda entonces el chico comprender. A veces, o sea, el chico puede comprender, pero también los padres es necesario que comprendan. ¿Tienen algo visto para hacer alguna cuestión en familia, con padres e hijos? Esto arranca, en realidad, comienza con una reunión de padres para involucrar a los padres. Claro. Porque los padres tienen que llevarlos a los chicos. Tenemos casos que los chicos no pueden ir a determinado sector del barrio, entonces se los junta en la escuela a contraturno y la tutora va y los busca y los entra a esa zona y los saca de vuelta. Porque hay que ver el contexto. Claro. Se empiezan a discutir teorías de laboratorio, o sea, el tema está en el día a día, en lo que sucede. Pero respondiendo a la pregunta, los padres, el movimiento tiene otra, en realidad para las madres tiene otra actividad, y es hacer el secundario. Tiene extensiones áulicas y el secundario virtual, que todavía continúa de aquel que se inició en su momento. Entonces, a la mamá, que es la que menos oportunidades tiene, porque es la mujer la que se tiene que quedar con los chicos. Entonces, ese es el apoyo. Y para los padres están los cursos de oficio, que es también una manera, pero no es fácil tampoco, porque yo hace muchos años tengo la suerte de estar vinculado con el mundo de la educación y de los barrios, y antes un curso comenzaba el primer día de clase. Hoy el curso no comienza el primer día de clase, sino cuando se logra convocar a la cantidad necesaria de alumnos que concurran a un curso de oficio y sostenerlos en el tiempo. Entonces, y con eso pasa con cualquier iniciativa. El desafío no es tanto la inscripción, el desafío es cómo lograr la asistencia y la permanencia, claro, que es lo que vale. Entonces, cuando la mamá o el papá, o los dos, entran en una línea de educación, por supuesto que refuerzan lo de los hijos, eso sin duda. Luciano, vos sos un tipo que tenés años de televisión. Sí. Entre otras cosas, ¿qué pasa con la televisión? El tiempo que es tirano el tiempo. No es tirano el tiempo, faltan las neuronas, son tiranas. O sea, porque... No, yo me refiero al tiempo de la televisión. No. Vos no sabés lungo a eso. Es que pues yo me aprovecho ahora que estoy del otro lado. Claro. No tengo que pelear la economía del tiempo. Bueno, la tenés que pelear vos. Lamentablemente no hay más tiempo. Eso era lo que te quería decir, de la manera más sutil. Lo entendí, pero quería que lo dijeras explícitamente. Vos me quisiste exponer, eso es. Luciano, gracias por venir. No, de nada, al contrario, gracias por la invitación.